Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Incómodos, un podcast de Lactoflora, experto en probióticos, para hablar de lo que muy pocos hablan, de muchas de las incomodidades que sentimos en el día a día. Comentarlas y compartirlas va a ser fundamental para alcanzar el bienestar. Soy la doctora Teresa Hernández, más conocida como Lady Science en redes sociales, y espero que te sumes con nosotros a este espacio lleno de confort y sin tabús, para que podamos comentar la salud íntima. ¿Te unes? Y para hablar de la vagina y su microbiota, contamos con dos súper invitadas, la doctora Serrano y la doctora López. ¿Cómo estáis, chicas? Hola, ¿qué tal, Teresa? ¿Qué tal, Lorena? Hola a todos. ¿Qué tal, chicas? Muy bien, encantada de estar aquí, a puntito de hablar sobre este tema tan interesante de hoy. Con vuestro permiso paso a presentaros. La doctora Lorena Serrano es especialista en el aparato reproductor femenino y, como ella dice, aporta todo lo que necesitamos saber sobre ginecología. Y la doctora Rocío López es médico de familia y tiene una visión más centrada en el paciente, además de experiencia en las dudas más frecuentes alrededor de la salud íntima. Contadnos un poquito a ver qué funciones llevaría a cabo y por qué es tan importante la microbiota de la zona vaginal o de la microbiota de la zona íntima. Bueno, pues esta es una pregunta muy importante. Yo creo que hay que empezar primero hablando de qué es la microbiota, ¿no? Porque a veces pasamos muy por encima este término y no lo explicamos suficientemente claro. La microbiota vaginal o flora vaginal es un conjunto de microorganismos que tenemos de manera natural habitando nuestra vagina, ¿no? Y que más allá de hacernos daño, al revés, lo que hacen es protegernos de las infecciones. Entonces, pensad que esta flora, este conjunto de bacterias, que están formadas sobre todo por los lactobacillus, que yo creo que todos hemos oído hablar de los lactobacillus, pensad que nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida, realmente desde que nacemos están ahí. Sí que van cambiando en función del estado hormonal en el que nos encontramos, pero van a acompañarnos siempre. ¿Y qué funciones? Respondiendo a tu pregunta, la principal función que tienen estos lactobacillus es protegernos de las infecciones vaginales. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen produciendo una sustancia, que es el ácido láctico, que lo que va a hacer es transformar todo ese ambiente vaginal en un ambiente ácido, ¿vale? Va a dejar el pH entre 3,5 y 4,5, que es un rango ácido, y para estos lactobacillus, no va a haber ningún problema, pero ese ambiente ácido es un ambiente hostil para otras bacterias y otros virus, con lo cual no van a poder crecer. Y ese es el primer mecanismo de defensa que tienen. Pero hacen mucho más que esto. Además, también lo que van a hacer es hacer una especie de barrera en nuestra mucosa vaginal, ¿vale? Y van a impedir que otras bacterias y otros virus, o la cándida, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que esto lo vemos mucho en consulta, la famosa cándida, pues se adhieran a ese epitelio y crezcan. Y también compiten por los nutrientes. Pensad que el flujo vaginal es rico en nutrientes, tiene glucosa, tiene aminoácidos y al final esto es lo que atrae todas estas colonias de bacterias buenas. Pues los lactobacillus van a competir también con otras bacterias comensales, patógenas también, por los nutrientes y potencian, que me olvidaba de esta última, potencian el sistema inmunitario. Sí, hablando de potenciar el sistema inmunitario, recientemente salió un artículo en Science que es tan importante cuando hay, por ejemplo, partos a través de cesárea, que el bebé no pasa por el canal del parto, que es la vagina, dar esa suplementación de bacterias colónicas, es decir, habría que dar como unos mililitros de heces de la madre al bebé, de alguna forma, bien con la leche diluida o lo que sea, que suene un poco escatológico, pero así sería darle un poquito, unos mililitros de heces, para que repueblen la flora intestinal y bacteriana del bebé, que no ha pasado por ese canal del parto. Entonces es tan importante porque lo que hace en el bebé esta microbiota intestinal es activar su sistema inmune desde un inicio, que no nazca estéril, totalmente estéril, porque en el saco amniótico él está estéril. Cuando nazca el bebé, que tenga ese primero contacto con el exterior, con las bacterias, que van en su futuro a forjar su equilibrio en la microbiota y en el sistema inmune, porque tiene que ser un equilibrio tan fino el que tu propio sistema inmune no reconozca como extrañas cualquier bacteria que se pegue a tu piel o a tus mucosas.
Pues sí, vamos, esos estudios, la verdad que yo no lo conocía. Sí, Me ha salió hace dos sorprendido. semanas, Sí, sí, muy de ahí, reciente, entonces vale. es muy novedoso. Muy novedoso, pero bueno, la ciencia es así y sí, Claro. tiene su sentido, desde luego, Sí, sí, tiene, sí. tiene su sentido. Antes se hacía algo un poco, bueno, y se hace algunas veces algo no tan agresivo, no tan chocante, Chocante o que es llamativo, coger ¿no? una gasita, pasarla por la Sí. vagina de la mamá y Sí. pasarla por el bebé. Sí. Pero claro, esto es más Esto shock, es ¿no? un poco más... Sí. ¿Qué Pues factores sí. entonces podrían alterar la flora vaginal? Sí. Mira, quería comentar a propósito de lo que comentaba Lorena, del el tema que vamos a tratar, de la microflora vaginal y demás, que es un tema súper interesante, muy importante, porque afecta a cantidad de mujeres a lo largo de su vida y es una patología que, si bien no es de gravedad, sí que es muy molesta, ¿vale? Es muy molesta y genera unos síntomas pues, muy desagradables. Entonces, eso por una parte. Aparte, nosotros en consulta lo vemos con mucha frecuencia, como decía, y la realidad es que el tiempo del que disponemos no siempre es todo el que quisiéramos, porque bueno, podemos estar hablando como vamos a hablar hoy aquí un poco más largo y tendido, por tanto toda esta información que vamos a dar y todas estas recomendaciones van a venir fenomenal a todas esas mujeres que padecen pues estas patologías, ¿no? Y estos episodios. Aparte también, bueno, ya sabemos que es un tema que genera un poco de pudor, que da vergüenza y que, bueno, no es cómodo hablar de ello, así que me parece una idea estupenda estar reunidas aquí las tres y poder hablar de forma natural, sin tapujos y bueno, de una forma cercana, pues para que todas esas mujeres que padecen este tipo de afecciones o que lo vayan a padecer en un futuro, pues que se sientan tranquilas y que sepan que, bueno, que esto es totalmente normal y que tiene su tratamiento y un montón de indicaciones y recomendaciones que vamos a hacer aquí. Y bueno, quería puntualizar esto porque me parece importante agradecerlo. Claro. ¿Cuándo se sospecha, cuándo se Sí. puede sospechar que hay un desequilibrio de la flora vaginal? Bueno, pues esto también es muy interesante hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente cuando la flora funciona bien, nosotros tampoco tenemos que notar ninguna molestia, ¿vale? Sí que es verdad que en algunas ocasiones hay algunos problemas, como la vaginosis bacteriana, que no nos van a dar síntomas y va a estar ahí, pero por lo general, si la flora funciona bien, nosotros no notamos nada. ¿Qué nos tiene que llamar la atención? Yo pienso que hay dos cosas importantes. La primera, que de repente aparezcan síntomas o molestias pues que antes no teníamos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, que aparezca un picor vaginal. Vagina, siempre hablamos de vagina cuando es la parte de dentro, recordemos, también importante, y vulva es la parte de fuera. Un picor, por dentro o por fuera, un quemazón, un ardor que antes no estaba. ¿Qué más? A veces también podemos notar que los labios por fuera se ponen rojos, se forman grietas, se hinchan incluso. Y luego a veces también tenemos dolor o molestias pues, con las relaciones, al orinar. Y luego la otra cosa importante es el flujo vaginal que va a cambiar, ¿no? Ya sabemos que el flujo cambia en función del momento en el que estamos del ciclo menstrual, pero más allá de esto hay algunas características que nos tendrían que llamar la atención, ¿no? Como sospechar que hay algo en nuestra flora que no está yendo bien. ¿Qué cosas son? Pues primero yo creo que hay que diferenciar las dos infecciones o las dos situaciones que nos encontramos más de cambios de la flora. La primera es la candidiasis vaginal, la famosísima cándida, que esto lo vemos un montón, es súper frecuente, ¿qué mujer no ha tenido una candidiasis en su vida? Pues ¿qué es lo que va a hacer la cándida? Tiene un flujo típico característico, ¿vale? Y es un flujo que es más denso, ¿vale? Más grumoso, blanquecino, más abundante. A veces hablamos como aspecto de yogur, pero a mí me recuerda más al requesón, sí. es más, porque es más denso. A veces Sí, la sí. paciente no lo ve, porque como queda adentro... Sí. Y hay veces que te lo ¿verdad? describe incluso de esa manera, ¿no? Como si fuera Sí, requesón. exacto, lo describe muy bien. La paciente Sí, que tiene sí. candidiasis lo ves ya de entrada. Eso sería, ¿no? Pensaríamos aquí que hay una cándida. ¿Qué pasa cuando hay una vaginosis? ¿No? La vaginosis se llama precisamente vaginosis y no vaginitis porque no podemos considerar una infección, es más bien un cambio, ¿no? en este patrón de normalidad de la flora vaginal de la que estamos hablando en este podcast. Pues cuando hay una vaginosis, el flujo normalmente, cuando nos da síntomas, se va a volver más líquido. Habitualmente es más líquido y es mucho más abundante. Y eso también es muy típico, ¿no? Que la paciente de repente te dice, mira, es que tengo más flujo del que tenía antes, ¿no? Y luego el otro tema es el olor. Un olor mucho más fuerte, a veces se asemeja, ¿no? al pescado, incluso pescado podrido. Sí. Pues esto es lo que nos haría sospechar que puede haber una vaginosis. Sí, pues sí, además no solo es importante detectar cuando el flujo vaginal es patógeno,
que lo ha descrito fenomenalmente bien Lorena y además es muy llamativo. También hay que tener en cuenta un flujo vaginal normal, porque hay mujeres que no reconocen su propio flujo, y entonces, bueno, hay que saber que un flujo, pues bueno, puede variar de una mujer a otra, evidentemente, tanto en la cantidad, la consistencia. No existe un flujo, digamos, estándar, sí que existen una serie de características más o menos similares, pero luego a partir de ahí puede haber pues un amplio abanico como diversidad, ¿no?, en cualquier mujer. Entonces sí que es importante primero, antes de saber un flujo patológico, conocer y autoconocerse para saber qué es lo normal y natural en tu cuerpo, ¿vale? Entonces tienes que saber, como decía, que tu propio flujo va a cambiar también a lo largo del ciclo. No es lo mismo al principio de tu ciclo menstrual, que es un flujo más abundante, o al final, en la segunda parte de lo que es la fase menstrual, va a tender a ser más escaso. En torno a la ovulación, pues tiene un aspecto semejante a la clara de huevo, como que muy más viscosito, más transparente. Entonces, conocer esto es importante, porque hay veces que incluso las mujeres piensan que, pues que no es normal, que es un flujo como, o sea, porque tengo mucha cantidad, pues piensan que no es normal. Esto también puede llevar a erróneamente excederte en la higiene, porque esto es otro tema súper importante, o sea, hablar de la higiene íntima en el sentido de que cuando tienes mucho flujo, no estás cómoda, como digo, aunque sea un flujo natural, fisiológico y normal, puedes tender a limpiarte en exceso, con lo cual lo que estás haciendo es fomentar pues el destruir tu propia microflora, ¿sabes?, bacteriana, o sea, vaginal, perdón. Entonces hay que explicarles bien lo que es un flujo normal, que eso no hay que limpiarlo ni hacer cosas extrañas, ¿no?, como estas duchas vaginales y demás, que esto al final arrasa con todo. Y bueno, lo que hay que limpiar en cualquier caso son los genitales externos. Los genitales externos, es decir, lo que es la vulva, labios mayores, labios menores, y a ser posible con un producto, con un gel íntimo especialmente diseñado y pensado para esa zona y en el rango incluso con agua, perdón, incluso agua, solo con agua es pero más que suficiente. Claro, pero bueno, en el caso de que seamos como muy escrupulosas y demás, pues utilizar un gel íntimo, pero si lo natural es con agua, o sea, así es. Y bueno, ya digo, importante reconocer tu propio cuerpo para a partir de lo normal saber cuando algo va mal. Claro. ¿Habría algunas situaciones, habéis comentado, en las que se altera la microbiota vaginal? ¿Se podría alterar, por ejemplo, a partir de las relaciones sexuales? Sí, de hecho, bueno, las relaciones sexuales son uno de los factores que pueden alterar el pH vaginal, precisamente porque el semen tiene un pH más alcalino, con lo cual va a hacer que ese pH que tenemos más en rango ácido pueda variar y ahí se desequilibre, ¿no?, esas colonias de bacterias que son las que nos protegen. Pero no es el único. También sabemos que los cambios hormonales nos van a afectar. Por ejemplo, en la menopausia, al no tener tantos estrógenos, tenemos un cambio en el flujo vaginal, hay más sequedad, eso también repercute negativamente a esa colonia de lactobacilos. ¿Qué más situaciones? Por ejemplo, el embarazo mismo, la toma de anticonceptivos también nos puede afectar esta flora. Todo lo que son cambios, y aquí no hemos entrado mucho, pero podemos hablar largo y tendido, cambios en el estilo de vida, estrés, cambios en la alimentación, todo esto influye un montón, todo ¿verdad? Influye mucho, sí, muchas veces lo pasamos un poco por alto y no le damos la importancia que realmente tiene, y que son cosas muy al alcance de todo, o sea, como que queremos empezar la casa por el tejado, ¿no? Y yo creo que lo que hay que trabajar siempre en cuanto a la salud, bajo mi punto de vista, es la propia salud, ¿no? Es decir, enfocarnos también en prevenir, en conocer aquellas cosas que podemos hacer pues, para tener una buena salud, en este caso vaginal que estamos explicando un poquito. Entonces, bueno, pues por ejemplo, cosas que podemos hacer, pues cuidar la alimentación, evitar un consumo excesivo de levaduras, que esto propicia infecciones, por ejemplo, por cándida, evitar también, pues bueno, todo lo que sea el exceso de cafeína también influye, los azúcares, ¿vale? En general, bueno, pues todos los alimentos ultraprocesados y demás, pues todo esto también repercute. El estrés, como también decíamos, bueno, todo esto se puede trabajar, y todo esto que la paciente lo sepa es muy importante, porque así pues le da su importancia y pone medidas, ¿no?, en ello.
De hecho, el tabaco, por ejemplo, esto es algo que tampoco lo mencionamos mucho, pero y es muy interesante porque hemos encontrado que en el flujo vaginal de las mujeres fumadoras hay nicotina y metabolitos del tabaco, o sea, que está en todos lados, ¿no? Entonces, también sabemos que las pacientes fumadoras tienen más riesgo de hacer vaginosis bacteriana. Entonces, también esto es muy importante abarcarlo, porque a veces dejando estos malos hábitos mejoramos mucho. Sí, sí. A pesar de haber seguido el tratamiento médico y pautado, 1 de cada 4 infecciones vaginales se cronifican. Y esto generalmente a las pacientes les incomoda muchísimo y es como que les da una pereza increíble, ¿no? ¿A qué puede ser debido esa recurrencia de las infecciones vaginales? Pues sí, mira, esto es verdad, es lo que decíamos, ¿no? Tanto la candidiasis como la vaginosis, en algún porcentaje de mujeres no despreciable, tienen varios episodios al año, ¿no? Por ejemplo, si hablamos concretamente de la cándida vaginal, lo que vamos a ver es que el 9% de las mujeres van a tener lo que llamamos una candidiasis vulvovaginal recidivante, es decir, más de 4 episodios al año. Y os digo por experiencia que las pacientes que les pasa esto son hasta 1 al mes, ¿eh? Realmente llega a un punto de desesperación máxima. Y son pacientes que han hecho el tratamiento, como tú dices, correctamente y aún así persiste. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de factores que influyen, por ejemplo, en que vuelva la cándida? Pues sabemos que depende de 3 cosas. La primera sería factores del propio huésped, ¿no? En este caso, pues de la mujer, de la paciente. Y aquí juegan un papel tanto los factores genéticos como los factores inmunológicos, ¿vale? Sabemos que hay mujeres que por motivos genéticos tienen cierta predisposición a sufrir estas infecciones por cándida, ¿no? Mientras otras igual pues no les pasa. Por otro lado tenemos también factores del patógeno en sí, porque de especies de cándida no solamente está la cándida albicans, tenemos también otros tipos. Entonces también sabemos que hay algún tipo de cándida que igual es más virulenta que otras, con lo cual en estos casos vamos a tener como más predisposición a que no se traten bien con esos tratamientos normales de siempre y que vuelvan. Y luego tendríamos también el papel de la microbiota, que es lo que estamos hablando hoy, que es muy importante porque al final realmente en nuestra flora bacteriana, nuestra flora vaginal, perdón, tenemos tanto los lactobacillus como otras bacterias comensales y también incluso hay una proporción de cándida. Pero, ¿por qué hay mujeres que desarrollan la cándida y otras que no? Pues aquí tenemos este papel de la flora. Como mejor esté nuestra flora, más nos puede proteger. Eso es. Sí, y luego también es cierto que nos podemos adelantar a este acontecimiento, es decir, a que tengamos, por ejemplo, una candidiasis, porque hay pacientes que es tomar antibióticos y desarrollan una candidiasis. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Porque el antibiótico hay que tomarlo si está indicado. Si tienes una infección, por ejemplo, pues a nivel de amígdalas, tienes una amigdalitis, pues tienes que tomar antibiótico sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que se recomendaría? Pues complementar este antibiótico con un probiótico, ¿vale? Que son pues unos preparados que existen pues para tomar, en este caso vía oral, y lo que hace, bueno, pues que favorece, digamos, el crecimiento de la microbiota vaginal, y al final pues son esos lactobacillus que le estás añadiendo extra, y estás de esta manera pues previene el episodio de candidiasis secundaria a la toma de antibióticos. Claro. Yo siempre digo que las infecciones por hongos cuestan muchísimo de erradicar. Yo lo veo incluso in vitro. Yo trabajo en el laboratorio, sí, ¿no? en la bancada. Hago experimentos con células. Y las crecen en cultivo, en plaquitas, y las ponemos en incubadores a 37 grados, es decir, simulan las condiciones del cuerpo humano. En cuanto hay alguna plaquita que se ha contaminado con hongos, pensad que los hongos se transmiten por esporas. Esas esporas viajan y flotan en el aire en cuanto caen. O sea, andamos con un cuidado descomunal porque obviamente las placas siempre se abren dentro de una campana con flujo laminar. Es decir, siempre tenemos un cuidado increíble, pero aún así, cuando se te contamina una plaquita con hongos, eso es la pesadilla de cualquier investigador, porque tenemos que tirar a la basura semanas y semanas de experimentos y hay que empezar de cero. Es como lo peor, porque encima las esporas pueden quedarse allí dentro del incubador a 37 grados, no hay forma de erradicarlas, hay que esperar varias semanas a que se descontamine. Son una auténtica pesadilla las infecciones por hongos, ¿eh? Pues sí. Por eso entiendo que justo en un lugar tan cerrado y tan húmedo como es la vagina, precisamente sean tan recidivantes, ¿no? y crónicas. Están en la gloria, claro. Claro, están en su... Sí, Entonces, están... yo creo que lo que más las mantiene a raya es una buena microbiota vaginal, porque con su pH ácido es como en plan, no crezcas.
Aquí está el pH ácido que le dice, mantente a raya y fuera de aquí. Pues sí. Entonces ya está ahí, pero no prolifera. Claro, claro. Porque siempre la vamos a tener ahí, más o menos. Sí, El es problema natural que esté ahí, es pero natural, claro. pero no prolifera, ni invade, ni coloniza las mucosas vaginales, ¿no? Claro. Súper importante. Y luego también se ha visto una relación entre las alteraciones de la flora vaginal y la tendencia a sufrir infecciones del tracto urinario, Sí. las conocidas como cistitis. ¿Qué se puede hacer para reducirlas? Sí, pues mira, Teresa, un poco por definición, una infección de orina recurrente, pues cuando tienes 3 episodios o más al año se puede considerar, o cuando tienes más de 2 episodios en 6 meses, pues da mucho problema, ¿no? Porque es un poquito pesado, que es una cosa que sucede de esta forma por una cuestión anatómica. Es decir, piensa en el hombre, pues bueno, el hombre tiene su uretra, la parte distal, recorre el interior del pene, orina, y por otro lado, bueno, pues el ano, las heces, o sea, ahí cada cosa a su sitio. En la mujer esto no sucede, anatómicamente, lo que es aparato urinario, genital y digestivo están muy próximos. Lo que es la uretra, ¿vale? El final de la uretra, vagina y ano están muy próximos. Entonces, ¿qué ocurre? Si no tienes una microbiota vaginal equilibrada, pues microorganismos que habitualmente se encuentran en zona, digamos, de intestino, pueden pasar, como por ejemplo la Escherichia coli, que su hábitat puede estar ahí tranquilamente sin producir ningún tipo de patología a nivel intestinal, puede pasar a una vagina que tenga una flora desequilibrada. Entonces, de vagina a uretra, bueno, pues es un paso, ¿vale? Entonces ya ahí tienes la infección de orina y por eso, bueno, pues por proximidad. En este sentido, también es importante, pues cosas tan simples como educar a las niñas desde bien pequeñitas a limpiarse bien a la hora de ir al baño. Hay que limpiarse desde delante hacia atrás, ¿vale? Para no arrastrar ningún patógeno que haya en lo que es la zona del ano, ni hacia vagina ni hacia la zona de la uretra. Claro, súper importante también esas costumbres o hábitos, Sí. y sobre todo, ya no digo lo que dices tú de lavarse delante hacia atrás o de limpiarse, Sí. también después de tener relaciones sexuales. Siempre, Sí. Yo siempre digo en redes sociales la frase, orinar después de consumar. Eso es obligatorio, eso es un mantra, que si no lo haces, vamos, la cistitis toma su... Algo tan sencillo, o fíjate, tan sea, sencillo, asegúrate tan que simple. después de consumar se orina. Pero mira, es que hay mujeres que a lo mejor, como no se suele hablar, ¿verdad? Claro. Pues a lo mejor no lo saben. No lo saben, a lo mejor se quedan dormidas. y Claro. por la Claro. noche aprovecha ahí toda la Escherichia Claro, para proliferar. claro. Sí, es fundamental. La prolactina, ¿no? Y demás, bueno, pues sí. Entonces, además de los probióticos, ¿qué otros nutrientes son imprescindibles para preservar una buena salud íntima y una buena flora vaginal? Bueno, en general lo que tenemos que tener claro es que la flora vaginal depende también de la flora intestinal, entonces cuanto más sana esté esta flora intestinal, pues más controladita tendremos también la vaginal. Entonces es importante generar una dieta correcta, equilibrada, con un aporte nutricional óptimo. Esto nos va a asegurar que todo funcione correctamente. Luego, a nivel de nutrientes, podemos hablar de la vitamina A, por ejemplo. La vitamina A es un antioxidante y lo que va a hacer es protegernos también, no tiene un papel con la función de la protección de la piel y de las mucosas, ¿no? Y aquí, pues obviamente, cuando hablamos de vagina hablamos de mucosa, y aquí es importante también la vitamina C, la vitamina E, también la fibra. La fibra es muy importante porque la fibra es un prebiótico que nos va a mejorar esta flora intestinal, entonces de manera secundaria también nos va a mejorar la flora vaginal. Sí, también mantener una buena hidratación, que al final no olvidemos que la vagina pues, es una mucosa y tiene que estar bien hidratada. Y luego, por ejemplo, a propósito de las infecciones de orina, de las que hablábamos antes, va muy bien también el arándano, que bueno, antioxidante y demás, también ayuda a evitar esas infecciones. Por eso, precisamente, en alguna época de nuestra vida importante, como es la menopausia, las mujeres en esta época tienen bastantes infecciones de orina, pues a veces les tenemos que recomendar este tipo de suplementos. Claro. Sí. Hablando de fibra, ¿no?, que es tan importante para la flora, yo reconozco, o no sé si es porque somos animales o qué, que ingerir alimentos con fibra cuesta.
Porque tú ves un pan blanco y un pan integral y el que te apetece es el blanco. Bueno, ¿No? sí, O sea, sí. cuesta. Sí. Tienes que ser muy consciente en tu Sí. elección, ¿no? En plan, venga, con fibra, es súper buena, súper sana. Es una pelea interna, yo por lo menos la tengo. Pero al final me he Sí, decidido sí, por la sí. fibra. Sí, Pero sí. con esto quiero decir que a mí me sirve mucho como truquito, y no sé si también servirá a nuestros oyentes, visualizar que la fibra va a ser como un estropajo que va a estar limpiando los recovecos y las heces que hay por ahí por los recovecos del intestino y las toxinas acumuladas. Entonces pensar que tomándome el pan con fibra, lo que sea con fibra, voy a limpiar mi intestino y me voy a sentir súper ligera y luego voy a estar más saciada, voy a tener Claro. menos problemas. Es decir, pienso en todos los beneficios y digo, venga, con fibra. Por la fibra. Pero me cuesta, ¿eh? Sí, bueno, Porque sí, Sí que pero cuesta. piensa la fruta, la verdura, o sea, Sí, que eso no me da realmente tanta pereza. por Lo que eso más hay pereza- muchas opciones, incluso mejor, ¿no? Mejor la fruta, la verdura, el pan, verás, buen pan también. Pero la fruta y la verdura son maravillosos, llenos de vitamina, de fibra, cantidad. Yo de hecho lo que intento, a mí lo que me funciona es a primera hora de la mañana con el desayuno, es cuando intento meter ahí toda la fibra que puedo. Claro. Así el resto del día, como no sé qué va a pasar el resto Sí. del día, por lo menos me aseguro que con el desayuno he ingerido al menos parte de la fibra que Claro. debo. Sí, mira, al final son pequeños gestos, no hace falta hacer grandes cosas, pero hay que tener conocimiento, ¿sabes?, de lo que es importante y poco a poco pues implementarlo. O sea, tampoco vamos ahora de repente a hacerlo todo, o sea, no nos vamos a poner con el arándano, la fibra, ¿sabes? O sea, poco a poco, ¿no? Orinar después de o lo otro, no, poco a poco. Pero saberlo y poco a poco implementarlo, al final, estas mujeres que muchas veces vuelven a consulta una y otra vez y al final, bueno, pues les viene fenomenal, o sea, todas estas cosas porque le estás dando una serie de soluciones muy fáciles, muy sencillas y créeme que no les cuesta tanto, porque lo pasan tan mal y están tan molestas que todo esto les... Claro, al final dices, tengo que Dice, hacer pues lo lo que hago, sea. o sea, ya lo está. hago, fantástico, que tengo que comer fruta, oye, fantástico, pero quítame sí, esto, sí. ¿sabes?, del cuerpo. Claro. Entonces, cuando una mujer tiene una infección vaginal, ¿hay que tratar también a su pareja? Claro, pues a ver, si hablamos de infecciones de transmisión sexual, esto indudablemente hay que tratar a la pareja o parejas sexuales. En el caso que tengamos una infección por vaginosis, que como digo no es bien una infección, sería pues este cambio en el patrón normal de la flora, aquí no haría falta, porque al final es lo que decimos, ¿no? Es una desviación de la flora normal que tenemos en la vagina, que los lactobacillus bajan y lo que suben son esas otras bacterias comensales que nos pueden producir alteraciones. Entonces, en este caso es un problema que afecta a la mujer, no al hombre, con lo cual a priori no. ¿Qué pasa con la candidiasis? Pues aquí tenemos un poquito más de controversia. Realmente las guías de práctica clínica no recomiendan que tratemos a la pareja cuando es un episodio aislado de una cándida, ¿vale? Porque al final es una cosa que no tiene por qué repetirse. ¿Qué pasa con estas candidiasis recurrentes? Bueno, en este caso no tenemos tanta información, pero claro, yo al final lo hablo con la paciente y decidimos, ¿no? Porque si es la misma pareja, si el hombre o la pareja tiene síntomas, hay que tratar, obviamente. Si no, pues bueno, se puede probar de que la pareja se trate, porque de esta manera evitamos ese efecto ping-pong, ¿no? Que le llamamos, y es que como que vuelve, pero se lo van pasando unos a otros y está la cándida ahí entre ellos que no se va. Y a veces esto ayuda. O sea, Sí, ayuda. Y luego mientras pones este tratamiento en la pareja, que suele ir muy bien, pues también utilizar un método de barrera, ¿no? Utilizar un preservativo durante ese tiempo para precisamente, bueno, pues evitar... o incluso ese tiempo de tratamiento no tener relaciones. Sí, pero en el caso de que, bueno, quieran tenerlas, pues utilizar ese método de barrera para no volver otra vez a... Sí, sí, lo que infectar decíamos. Lo que decíamos, con la el cándida hongo, que no se va. que pues, no se este va. es un ejemplo. Claro. En plan, no se va, tu marido sí que la tiene, ¿no? Claro, Y tú te curas, pero asintomático, vuelves a vuelve. caer, ¿no? Claro, asintomático, feliz, pero ahí ya que vuelve, sí. Sí, está acantonados, ¿no? Que Sí. se dice. Muchas infecciones pasan desapercibidas porque se Sí, acantonan eso es. y es muy Sí. incómodo. Entonces, venga, para ir cerrando, ¿nos podríais resumir en una frase cuáles serían los hábitos o los consejos que nos podemos llevar a casa e implementar justo mañana mismo para tener una buena salud íntima y vaginal?
Sí, mira, yo recomendaría sobre todo tomar nota de todos los pequeños puntos que hemos dado, de ir incorporándolos poco a poco, ¿vale? Y luego pues darle también un poco de prioridad también a otras alternativas, como son los probióticos, que al final esto lo que te ayuda es a mantener ese equilibrio de la flora vaginal, que hay veces que cuesta mucho con un tratamiento médico, pero de esta manera es que es muy sencillo. Es muy sencillo. Bueno, de hecho lo que hemos ido diciendo, ¿no? Vamos apuntando. El tema de limpiarse de adelante para atrás. Eso es. El de orinar después de consumar. Ese me ha gustado, se lo voy a decir a los pacientes así. ¿Qué más? Los hábitos, una buena alimentación, intentar evitar el estrés y el tabaco. Y bueno, lo que decíamos de la fibra, y lo de los probióticos también. Probióticos que también. ayudan a mantener ese equilibrio, ¿no? de la flora vaginal, que cuanto mejor estén nuestros lactobacillus, mejor, porque mejor nos cuidan a nosotras también, ¿no? Sí, también eso, darle importancia pues a lo que es prevenir, antes de que pase nada, pues que... Otra cosa que no hemos comentado y creo que es muy importante recalcar, sobre todo en verano, porque es que además es cuando las infecciones más se perpetúan, es el llevar ropa apretada y húmeda. Es decir, llevas el bikini, te vas a la playa, lo tienes húmedo, no te cambias, vas todo el día con el bikini mojado. Eso vamos, eso es el caldo de cultivo de la humedad y de todo, ¿no? Sí. Es un pelín controvertido el tema, ¿no? Pero sí que es cierto que la humedad mantenida, igual que la fricción mantenida, es un irritante para la vulva. No te va a cambiar el pH, pero te va a interferir en tu calidad de vida, con lo cual sí que hay que intentar, en la medida de lo posible, evitarlo. Sí, es que justo ayer me lo comentaba una amiga que en verano, todo el verano con bikini y húmedo, pues no se le iba. No se le iba y estaba desesperada, ¿eh? Pasa. Es verdad que no hay una evidencia, ¿no? No, pero son las cosas que igual como pero evidencia te lo cuentan y al final... Pero no cuesta nada modificar estos hábitos. O sea, si llevara un bikini mojado todo el día estaría súper incómoda. O sea, yo no te seco o... También. ¿no? O, a mí me incomoda mucho. Bueno, chicas, yo creo que hemos tocado muchísimos temas, alguna cosita más que comentar y si no ya vamos cerrando. Pues bueno, yo creo que ha quedado todo bastante claro. Y al final, ya digo, con pequeños cambios se pueden conseguir, pues eso, que estas mujeres que tan molestas están y tan incómodas, pues que solucionen estos problemas. Así y las que no, evitar que aparezcan, ¿no? Sobre todo, pues tener en cuenta todos estos cambios de hábitos, todas esas recomendaciones, para intentar evitar, pero no podemos evitar tener un episodio aislado de cándida o una vaginosis, pero sí que esto no se perpetúe, ¿no? Que no vuelvan. Sí, porque una vez que empieza, la verdad que cuesta. Sí. Sobre todo las adolescentes, ¿no? Que a lo mejor les pilla de novatas, ¿no? Tienen su primera relación sexual, cogen una cistitis o luego una cándida y no sabían ni que eso existía. Claro. ¿No? Es que hay tanta desinformación a nivel del colegio, de los adolescentes que entran en la vida adulta y tienen su primera relación sexual, que sería increíble, estaría súper bien que escucharan nuestro podcast, ¿no? Oh, pues estaría genial. Para todos, bueno, sí, para los adolescentes y para adultos también, para adultos que muchas veces pensamos que damos por hecho en consulta. Yo no sé si te pasa a veces, pero bueno, a mí, por ejemplo, una paciente, una señora ya mayor, pues decía, bueno, es que tengo sequedad vaginal. Bueno, tengo sequedad, no mentira, era sequedad en mis partes. Entonces yo le decía, bueno, pues mire usted, se va a poner esta crema, cuando antes se recetaba, esta crema se la pone usted en sus partes, que tenga secas, pues se las pone. Y la señora, pues cada semana venía la abuelita por la receta de la crema y decía, pero vamos a ver, esta mujer, ¿qué hace con la crema? O sea, ¿qué hace con la crema? Porque, entonces vamos a ver, no voy a decir el nombre, vamos a ver, ¿usted qué hace con la crema? Y decía, pues bueno, yo me la pongo para la sequedad de mis partes, pues las piernas, pues los brazos, y decía, no puede ser. Pero esto es real y al final es que dice, damos muchas cosas por obvio o damos muchas cosas por hecho y hay que explicar un poquito más. Entonces esa señora esto es para la sequedad de tus partes íntimas, hay que explicarlo todo bien, porque luego el paciente interpreta lo que interpreta, lo que buenamente entiende y bueno, y no cuesta. Así que bueno, creo que este podcast va a ser muy aclaratorio para todas esas cosas que pasamos por alto en consulta, que no nos da tiempo, así que... Sí. Yo es que a mí me sorprendió la cantidad de desinformación que circula entre los jóvenes, porque por ejemplo, en redes sociales yo había escuchado incluso que hay chicas que preguntan que si llevas el tampón, ¿cómo vas a mear? Es decir, no saben ni siquiera que hay tres agujeros. El primero sería la uretra, detrás está la vagina,
que es donde se puede concebir y donde se puede tener relaciones sexuales, y detrás tendríamos el ano para evacuar las heces, ¿no? Pues sí. Exacto. Bueno, Y ya es la import- confusión también, ¿no? De lo que decíamos antes, vulva y vagina, que no es lo mismo. Que hablamos de vagina para referirnos a todo, pero la vagina es lo de dentro y la vulva es lo de fuera. Genital externo, pues sí. Bueno, yo creo que lo hemos dejado más o menos todo claro. Sí. Muchísimas gracias por todos vuestros conocimientos, aportaciones, contribuciones. Ha sido muy enriquecedor. Esperemos que nuestros oyentes hayan aprendido muchísimo. También muchísimas gracias a todos los que habéis decidido compartir un ratito de vuestra vida con nosotras. Y nada, un abrazo enorme, cuidaros. Y por último, no olvidéis seguirnos en redes y compartir este podcast con el hashtag #IncómodosLactoflora, o incluso si queréis compartir vuestras situaciones o sensaciones incómodas, sed bienvenidos, porque así las recogeremos todas y podemos hacer una segunda temporada con más sentimientos o sensaciones incómodas. Cuidaros y nos vemos en el siguiente capítulo, un poquito más informados y menos incómodos.